Buenas amigos de YouTube, mi nombre es Jenny y a continuación vengo a darles un pequeño video tutorial de cómo pueden realizar una conexión con bases de datos entre las herramientas Visual Studio y el Access. En este caso me daré a la tarea de crear primero que todo la base de datos para poder trabajar después en el Visual con lo que es la conexión. En este caso me voy y creo un nuevo archivo de Access en el cual voy a hacer nuestra base de datos. En este caso a este archivo le pondré el nombre de tutorial. Una vez que he creado el archivo de Access le doy doble clic y accederé a dicho archivo. En este caso me iré a la pestaña donde dice crear tabla y una vez que le he dado presionar tabla le doy clic derecho a la tabla, guardar y le pongo el nombre de persona. En este caso pondré este nombre con el fin de poder trabajar en el ejemplo que les vengo a explicar. Una vez que he creado la tabla persona me voy a donde dice ver, luego donde dice diseño y aquí me encargaré de crear los campos que tendrá dicha tabla. En este caso tendrá un campo denominado nombre que va a ser de tipo texto corto. Tendrá otro campo denominado apellidos que será de tipo también texto corto y tendrá un campo denominado edad que va a ser de tipo número. Una vez que he creado esos tres campos, presiono el botón de guardar y ya podemos cerrar nuestro archivo de Access. Ahora abriremos nuestro Visual Studio y esta será la interfaz que les mostraré para poder enseñarles las cuatro funciones básicas. Como pueden ver, un segmento se encargará de registrar, un segmento de eliminar, otro de modificar y uno de consultar esa información. Como repetí al principio del video tutorial, este proyecto lo dejaré en la descripción del video. Me encargaré de explicarles superficialmente cómo funciona esta aplicación y también les explicaré superficialmente cómo funciona el código que tengo en el módulo de conexión, que justamente es el más importante. Entonces, la idea es esta. Primero que todo, para poder realizar la conexión entre las herramientas del Access y el Visual, ustedes deben alojarse en lo que es el explorador de servidores. En el caso que no lo tengan, pueden ir a la pestaña de ver y se van donde dice explorador de servidores dentro del Visual Studio. Una vez que se han alojado en el explorador de servidores, le van a dar clic donde dice conectar con bases de datos y se les abrirá esta ventana. En el caso de que no les salga en el origen de datos archivo de base de datos, le van a dar al botón de cambiar. En este caso, en mi Visual Studio se me abre por defecto el archivo de bases de datos de Microsoft Access. Muchos podrán tenerlo en Microsoft SQL Server. En el caso en el que no lo tengan en el archivo de bases de datos de Access, deberán colocarlo en él y darle a aceptar. Luego les pedirá el nombre del archivo de la base de datos. Ahí se encargarán ustedes de dar clic en examinar y buscar el archivo que hace un momento creamos, que es el archivo de Access que contiene nuestra base de datos. En nuestro caso, este archivo se llama tutorial y le vamos a dar a abrir. Luego que le hemos dado a abrir, vamos aquí al botón donde dice probar conexión, lo presionamos y dice la conexión de prueba se realizó correctamente. Una vez que nos han mostrado ese mensaje, vamos a presionar el botón de aceptar. Y si ustedes pueden ver en el margen izquierdo, en el explorador de servidores, ya aparece nuestra base de datos tutorial con la extensión .accdb. Aquí ustedes van a poder ver las tablas que tiene hecha base de datos y los campos que tiene las tablas. En este caso recordemos que teníamos una tabla persona con tres campos, nombre, apellidos y edad. En este caso lo que vamos a hacer es que encima de la base de datos tutorial vamos a dar clic derecho, propiedades y vamos a copiar lo que es la cadena de conexión, donde dice cadena de conexión. Copiamos esa cadena y dentro de este módulo que se llama módulo de conexión, vamos al procedimiento que se llama abrir. Este procedimiento es el que se encarga de abrir la conexión o hacer la conexión entre el Visual Studio y el Access. En ese caso, esa cadena de conexión que ustedes copiaron, ustedes se encargarán de copiarla justamente aquí. La pegan y una vez que han pegado esa cadena de conexión, ya pueden realizar la conexión con su aplicación. En este caso la idea es que desde este formulario podamos hacer las cuatro funciones, pero para ello debemos cargar dentro del for load de nuestro formulario la conexión. ¿Para qué? Para que inmediatamente cargue la aplicación o inmediatamente
abra la aplicación, esta aplicación haga una conexión con una base de datos para que podamos hacer todas las funciones dichas. Entonces le vamos a dar doble clic al formulario y nos va a aparecer dentro del form load de nuestro formulario. Justamente aquí nos vamos a encargar de poner la palabra abrir para que pueda abrirse la conexión entre el Access y el Visual Studio. Si ustedes lo pueden notar, dentro del módulo de la conexión, dentro del procedimiento abrir, vemos que hay un mensaje de conectado. O sea, él se va a intentar conectar y en caso de que no se pueda conectar, mediante el catch, que es la captura del error, él nos va a mostrar por cuál razón no se pudo conectar. En este caso quiere decir que si nosotros cargamos nuestro formulario, él inmediatamente va a llamar a la función abrir y él va a comprobar si hay conexión o no. En este caso vamos a probarlo, vamos a tocar iniciar. Y como pueden ver dice conectado, que quiere decir que eso, que se realizó la conexión correctamente. Entonces en este caso vamos a probar todas las funciones que puede realizar esta pequeña aplicación. En este caso vamos a registrar una persona que tiene los datos, como dijimos, nombre, apellidos y edad. Estos tres datos son los que tiene justamente la base de datos de Access que acabamos de crear. En este caso me encargaré de poner mi nombre primero, luego mis apellidos y mi edad, y voy a presionar el botón de registrar. Justamente dice se registró correctamente y se ve que se me muestra en la tabla de lo que es un data grid view. Si volvamos a insertar una persona que se llame igual que yo, ¿qué va a pasar? Él va a validar que esa persona ya se encuentra registrada y por ende no se me va a ver el cambio. En este caso, si yo registro una persona que se llame diferente, por ejemplo Juan, en este caso él sí me va a permitir registrarlo y se me va a mostrar justamente en el Data Grid View. Ya les explicaré cómo el programa hace todo esto. En este caso también podemos eliminar, digámosle que queremos eliminar a la persona Juan y le damos eliminar. Y aquí se elimina el registro y vemos cómo se elimina el registro. En este caso, si nos vamos a nuestra aplicación, solo debería estar el registro Jenier porque acabamos de eliminar el registro Juan. Doble clic en nuestra base de datos y vemos efectivamente solo se encuentra el registro de Jenier. Y también podemos modificar la información de ese registro. En este caso, ponemos el nombre de Jenier. Apellidos, en ese caso lo que va a hacer es una modificación de los apellidos. No quiero tener apellidos Venegas Sánchez, simplemente quiero tener Venegas y la edad igual a 20. Si le doy modificar, dice se actualizaron los datos correctamente y si nos vamos al archivo vamos a poder ver cómo el apellido se me modificó, ya no es Venegas Sánchez, sino es simplemente Venegas. En este caso ya hicimos 3 funciones y realmente, sinceramente, hicimos 4. ¿Por qué? Ya insertamos, ya eliminamos, ya modificamos y si ustedes pueden ver, eso es una consulta. Podemos consultar todos los registros o podemos consultar un número determinado de registros. Por ejemplo, en este caso, si consulto todos, solo se me va a visualizar Jenier porque ese es el único registro que tengo en la base. Pero vamos a crear 2 registros más, Lionel, Messi, y le doy registrar. Se insertó correctamente. Ahora Cristiano Ronaldo 27. Registrar. Se insertó correctamente y aquí aparece. Si yo quisiera buscar alguno de ellos, simplemente pongo el nombre y le doy donde dice filtrar y solo se me va a aparecer el registro que yo quiero. Si yo pongo Lionel, solo Lionel, yo pongo Cristiano, solo Cristiano, y si yo pongo un nombre que no existe, él me lo indicará, la persona no se encuentra registrada. Ahora superficialmente vamos a ver un poco de qué métodos o qué funciones ocupamos para hacer este proyecto. En este caso tenemos la función abrir que, como dijimos, carga nuestra aplicación. Tenemos la función agregar persona que agrega nuestra base de datos. Si ustedes pueden ver, lo que hace es simplemente dentro de nuestra secuencia, de nuestro objeto OLDB command, hacemos la instrucción para que inserten las tablas pertinentes. En este caso estamos diciendo que insert into, o sea, inserte dentro de la tabla persona,
aquí están los nombres de los campos de la base de datos, y aquí están los valores que nosotros vamos a introducir en esos campos de la base de datos. En este caso, trabajamos mediante parámetros. Pasamos 3 parámetros porque queremos insertar 3 datos. El primero se llama nombre, que es de tipo string. El segundo es apellidos, que es de tipo string. Y edad es de tipo integer, debido a que en nuestra base de datos la guardamos con tipo de dato número. Si ustedes pueden ver la diferencia entre tipo texto corto y número en una base de datos a la hora de almacenar, es que el texto corto lleva, a la hora de pasarle los values como parámetro, lleva lo que es comillas simples y comillas dobles, como ustedes pueden ver, comillas simples y comillas dobles, como pueden ver aquí, nombre. En cambio, veamos que el dato de edad simplemente se le pasan con comillas dobles, no usa comillas simples. Es muy importante a la hora que ustedes realizan la inserción. Es muy importante que igual cuando trabajemos con bases de datos trabajen con la instrucción try catch, para que ustedes así puedan saber cuál es el error por el cual nos está en este caso insertando. En este caso tenemos un método de consultar persona que realmente no lo usamos en nuestro proyecto, pero no está de más que ustedes lo tengan a la mano para consultar información. Tenemos un método muy importante como lo es persona registrada. Esta persona registrada, veamos que es una función que nos retorna un valor booleano. ¿Qué quiere decir esto? Un true o un false, dependiendo si la persona existe o no existe en la base. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes lo recuerdan, dentro de nuestro formulario nosotros no podíamos registrar una persona que ya estaba registrada. No podíamos eliminar una persona que no existe, no podemos modificar una persona que no existe, ni tampoco podemos consultar una persona que no existe. Justamente para eso este código, para verificar si la persona existe. En este caso lo que hace es una consulta a la tabla persona con un nombre determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que si encuentra un registro va a entrar dentro de nuestro while. Y si entra en nuestro while, la salida va a pasar a true. ¿Qué quiere decir? Que sí hay un registro en la base de datos. De lo contrario, si él hace la consulta y no encuentra ningún registro, él nunca accederá a este while. Por ende, nuestra variable salida, que es de tipo booleano, permanecerá en false y la salida sería falsa, indicando que no existe ningún registro en la base de datos. Nuestra función de modificar persona, como lo podemos ver, simplemente es una sentencia igual SQL que dice que actualiza, update, la tabla persona, set, o sea, cambia el campo apellido, ¿por cuál? Por nuevo apellido, que es justamente un parámetro que se pasa dentro de la función. ¿Y dónde hace esa actualización? Él hace esa actualización donde el nombre sea el que pasamos como parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que estamos trabajando en nuestra interfaz, nosotros incorporamos un nombre, un apellido y una edad. Él va a buscar de todos los registros que se encuentran en la base de datos, cuál registro tiene o cuál registro hace coincidencia con el texto introducido en nuestro textbox nombre. Entonces, en el momento en el que haya coincidencia, él va a introducir dentro del campo apellidos el nuevo apellido que la persona introduzca en el campo de texto de apellidos. Y está también lo que es la función de eliminar una persona, que usa la palabra delete, que es la encargada de eliminar una persona. Él dice delete persona, él borra una persona, from persona, o sea, de la tabla persona, where él elimina donde encuentra un nombre determinado. Ese nombre es el que se pasa como parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Si en nuestro formulario la persona aquí mete un nombre determinado, él buscará dentro de nuestra base de datos la persona que debe eliminar, siempre y cuando recordando de que cuando vamos a registrar, eliminar, consultar y eliminar, él siempre va a verificar primero que dicha persona existe en la base de datos para hacer la función pertinente. Esas son una de las cuatro funciones más básicas, y aquí tenemos las dos últimas. Esta primera, que se llama cargar data grid view, que él va a indicar el nombre del data grid view donde se va a cargar esa información, y está también esta que se llama cargar data grid view filtro. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Esta se va a encargar de cargar todos los registros de la base de datos de la tabla persona,
Y esta se va a encargar de cargar todos, pero ¿cuáles? Los que cumplan con un nombre determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso él solo nos va a traer los registros de la tabla persona que tengan un nombre determinado. O sea, solo los que se llamen Juan, solo los que se llamen Pedro. Él hace un filtro de todos los registros de la base y solo muestra los que cumplan con esa coincidencia, que es justamente esta parte. Si le doy al botón consultar, él me va a consultar todos y estaría haciendo uso de la primera función, que sería cargar data grid view. Y en el segundo, que es aquí, en el que hice filtrar, él va a agarrar ese texto y va a buscar qué registros tienen un nombre determinado y los va a buscar aquí. Esa función justamente es la segunda. Y haciendo un poco las validaciones, como pueden ver dentro del botón registrar, lo que hace primero es comprobar si esa persona no existe. ¿Qué quiere decir? Que si la persona no existe, ¿ve? Pero si la persona registrada le enviamos el nombre del texto que está metiendo como nombre, si esa persona no existe, ahí sí, agrego a la persona. Y una vez que la agrego, me encargo de limpiar los campos y luego apuntar el focus, o sea, que quede parpadeando el campo nombre. Y inmediatamente que también ha agregado, mando a llamar a la función cargar data grid view. ¿Con qué objetivo? Que inmediatamente agregue, se vea reflejado en este data grid view que se agregó un nuevo registro, que se vea automáticamente. Igual con eliminar, primero lo que hace es comprobar si esa persona existe, porque por ende no se puede eliminar una persona que no existe. Si la persona existe, la elimina con un nombre determinado, limpia el campo de texto y carga el data grid view. ¿Por qué? Porque cuando se elimina una persona se va a afectar todos los registros. ¿Y cuál es la idea de eso? Que se muestre aquí, que se quite aquí el registro de la persona que se eliminó. Dentro del modificar, igual, primero verifica si la persona existe. Si existe, la actualiza. Y si no existe, de lo contrario, le dice que la persona no existe. Y en nuestro botón de consultar todo, simplemente lo que hace es un llamado a la función cargar data grid view y le enviamos el nombre del data grid view donde queremos ver nuestros resultados. En este caso se llama DGV personas, como pueden ver aquí en las propiedades de nuestro data grid view, en la propiedad name. Y en el botón filtrar lo que existe es justamente primero igual comprobar si la persona, que el nombre de la persona que está metiendo en el textbox que desea buscar existe. Obviamente si no existe no se puede buscar. Si existe, la carga el data grid view con los datos. De lo contrario le indica al usuario que la persona no se encuentra registrada. Pues ese es el pequeño aporte que quería hacerles. Cualquier duda me pueden escribir al correo que se encuentra en la descripción del video. Igual en la descripción del video me encargaré de dejarles el proyecto para que ustedes puedan descargarlos y acoplarlos a sus necesidades. Recordando bastante que si ustedes quieren hacer esa conexión, tienen que seguir los pasos que yo nombré y deben copiar la cadena de conexión de su base de datos, porque en este caso mi proyecto tiene esta conexión, esta cadena, pero para ustedes será diferente. Entonces encárguense de buscar la base de datos, darle clic derecho, propiedades y copiar esta cadena de conexión dentro del módulo de conexión para que ustedes puedan realizar la conexión de manera correcta. Espero que les haya servido. Mi nombre es Jenner y ya saben, si tienen dudas pueden hacérmela saber al correo.